Uno de los debates más controversiales en el mundo del rock y el metal, como si de una competencia se tratase, es de cuál género es el más pesado, teniendo hoy en día como protagonistas al death metal y al deathcore. Así que en este video daré mi opinión al respecto, y hay que decir que es un tema un tanto subjetivo y que cada quien tendrá su opinión. Así que empecemos acerca de qué género es más pesado, el death metal o el deathcore. Primero hay que decir que el término pesado se aplica para aquellos géneros que en su composición las agrupaciones aplican ritmos muy rápidos o atípicos. En la instrumentación, distorsiones muy por encima de la media y la vocalización es mucho más contundente y agresiva. En el caso de los géneros extremos guturales o screams, por norma general en el metal una banda es considerada sumamente pesada cuando aplica ritmos muy veloces o cambios muy abruptos en los tiempos. Una vocalización brutalizada a tal punto que es inentendible, junto a riffs complejos y distorsionados. Y entre más difícil y complicado sea escuchar y apreciar las canciones, estas serán consideradas más pesadas. Más adelante daré un ejemplo. Esto último al menos yo no lo aplico para el noise. Vamos a hablar de las características más resaltantes de estos dos géneros. En el death metal la vocalización se caracteriza por ser gutural, teniendo variaciones que van a ir dependiendo de cada banda. Las guitarras usualmente están en tonalidades bajas y siempre aplicando efectos de distorsión, abarcando diferentes ritmos desde rápidos hasta pausados, aplicando diversas técnicas como el palm mute o el sweep picking. El bajo de igual manera en tonalidades bajas y que muchas veces juega un papel protagónico. La batería caracterizada por ritmos veloces alrededor de 180 a 260 beats por minuto, pero también nos encontraremos con ritmos lentos. Algunas bandas han optado por utilizar baterías programadas. En las características del deathcore encontraremos que la vocalización va desde scream hasta gutural, también utilizando una variante de este que es el pick squeal. Las guitarras en tonalidades bajas y usualmente son guitarras de 7 cuerdas, y en donde emplean uno de los recursos más característicos de este género, que son los breakdowns. El bajo en la mayoría de las canciones no resalta, solo siendo un complemento más. Y en la batería teniendo igualmente variaciones en los ritmos. También existen bandas en este género que programan las baterías. Esas fueron algunas características generales de su instrumentación, y ahora hay que hablar sobre algunos datos de estos géneros. Las líricas en el death metal abarcan infinidad de temas, como el gore, el misticismo, el satanismo, la política, historias de terror, asesinatos, humor negro, enfermedades y entre otros. En el deathcore en sus orígenes predominan los temas sobre problemas personales y alguna que otra crítica social. Ya en la actualidad se han diversificado más en las temáticas, abarcando temas antirreligiosos, de gore y uno de los más llamativos, el de alienígenas. Otro punto que hay que destacar es que el death metal es uno de los géneros primarios en el metal extremo, ya que cuenta con muchos elementos propios y característicos, y siendo este uno de los géneros más populares dentro de la escena del metal, donde su ramificación de diversos subgéneros se puede decir que su variación más pesada es el brutal death metal, sobre todo cuando lo combinan con elementos técnicos. A diferencia de este, el deathcore tiene su origen en la unión del death metal y el metalcore, también incluyendo otros elementos del hardcore. Es decir, el deathcore es un híbrido, que de igual forma que el death metal tiene variedad de subgéneros, y donde la vertiente más pesada es el brutal deathcore. Aunque son géneros con similitudes ya sea en su instrumentación, en su lírica o incluso en sus subgéneros, a la hora de escucharlos se pueden apreciar diferencias entre ellos. Aunque hay muchos ejemplos, voy a colocar a Océano, que es una banda de brutal deathcore que incluye ciertos elementos del djent. Es por su riff agresivo con excesivo uso del palm mute, un tono de voz gutural sumamente profunda y asfixiante, y acompañado de cambios bruscos en los ritmos de las canciones, que hacen de esta banda una de las más pesadas dentro del deathcore. Pero aún así sus canciones son solo una saturación de lo típico del género, incluso son de fácil consumo para el público dentro de la escena. Caso contrario es el de la banda de death metal Ulcerate, agrupación que utiliza estructuras atípicas empleando también riff con un estilo casi disonante, y aparte de los ritmos que ejecutan son simplemente caóticos. La voz es el típico gutural, pero es la atmósfera que crean que hace que tenga un toque más siniestro de lo habitual. Sus discos no son de fácil consumo, y créanme cuando digo que sus canciones son muy difíciles de digerir. Y hay que aclarar que esta banda ni entra en la categoría de brutal death metal, sino que es catalogada como una banda de death metal técnico. Estos son solo dos ejemplos, pero son bandas muy destacables respecto al tema. En general podemos decir que mientras que en el death metal ha incursionado en diferentes estilos, integrado distintos elementos de otros géneros y experimentado con diversas estructuras, en el deathcore de su origen se han visto muy limitados.
ya que se han encasillado en el uso de recursos muy específicos como por ejemplo los breakdowns, que ya prácticamente saturan las canciones. Esto incluso ocasionó que durante un tiempo el género se estancase, teniendo cierto resurgimiento entre el año 2015 y el presente año 2017. Muy pocas bandas son las que realmente han experimentado con diferentes estilos o estructuras, sin llegar a explotar en su totalidad el género, limitándose a solo emplear los mismos recursos de siempre una y otra vez. Al menos en mi experiencia escuchando los dos géneros, puedo destacar que en el death metal las bandas han tenido menos limitaciones para crear atmósferas complejas y pesadas, y sin la necesidad de abusar de los mismos recursos y estructuras, siempre colocando más alto el alcance que pueda tener el género en lo extremo y lo brutal. En deathcore por su parte, las bandas también han creado atmósferas extremas y brutales, pero se han visto muy limitadas para trascender. Incluso el género llegó a estar estancado. Yo creo que hasta ahora no hemos visto todo el potencial del deathcore, y estoy seguro que más temprano que tarde llegarán bandas que traspasen los límites actuales. Incluso ahora estamos viendo bandas de deathcore que incluyen elementos del black metal y de otros géneros. Probablemente en un futuro veamos un deathcore más desgarrador y más brutal. Entonces, ¿cuál género es más pesado? ¿El death metal o el deathcore? En mi opinión, más la experiencia escuchando estos dos géneros y por todo lo expuesto, el death metal es más pesado. Y quiero terminar diciendo que en la música no hay nada escrito en piedra, y que todos los géneros que consideramos hoy los más rápidos, los más pesados o los más extremos, mañana pueden ser otros. Y hasta aquí el video de hoy, espero que la pasen brutalmente bien y hasta pronto.